A ver, en estos momentos yo creo que a los acueductos de Nou Barris no se los valora como deberían. Claro, es una lástima porque de hecho lo que es el patrimonio del agua que hay aquí en el distrito, entre otros elementos los acueductos, bueno, aparte de ser iconos y elementos identitarios de los barrios del distrito, también ayudan en buena parte a explicar la historia del abastecimiento del agua en Barcelona. Y claro, de hecho es una historia que tiene que ver pues con toda la ciudad. O sea, es un poco aquello de que la historia del casco antiguo o de los barrios que están más privilegiados, más mimados por el turismo, se les da una preferencia, mientras que lo que son los barrios periféricos, sobre todo de clase popular, pues son los que se tienden a marginar. Incluso los elementos patrimoniales se tienden a desvalorar, muchas veces acaban desapareciendo, cuando en verdad los elementos y los contenidos que hay históricos, patrimoniales, monumentales, como es el caso de estos acueductos, pues también contribuyen a explicar, enriquecer y a mejorar lo que es la historia global de la ciudad de Barcelona. Y yo creo pues que en definitiva estos elementos no se les está dando la importancia que merecen. La culpa de esta poca promoción de estos elementos serían las administraciones, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, pues que pese a que han hecho muchas mejoras en el distrito, pero se ha descuidado de conservar estos elementos patrimoniales a los que no ha considerado prioritaria pues su recuperación. De hecho, debo decir que en particular aquí en el distrito de Nou Barris, la gran mayoría de elementos históricos, patrimoniales, monumentales que se han recuperado ha sido gracias a las luchas vecinales, y en el caso de los acueductos no será la excepción, pues que gracias a las luchas vecinales pues se podrán recuperar y preservar de un posible derribo. Sí, sí, por descontado que, a ver, el patrimonio de Barcelona, sea el turístico o el no turístico, de hecho importa igual, porque es historia, es identidad, es patrimonio y todo pues explica la historia de la ciudad y forma parte de esta memoria que no se debe perder. Por tanto, pues bueno, consiste en un cambio de mentalidad, considerar pues que los elementos patrimoniales de las periferias obreras o de clases populares son igual de importantes pues que de las zonas más privilegiadas por lo que representan. Entonces pues se trataría que las administraciones hiciesen una promoción o crearan, por ejemplo, rutas del agua, o sea, rutas para poder visitar diferentes elementos patrimoniales, que estuviesen pues más abiertos a la ciudadanía, porque de hecho el patrimonio de Nou Barris tiene un uso más social y cultural, a diferencia de los elementos patrimoniales pues de las zonas turísticas, que siempre pues son más privados. Para acceder a ellos pues tienes que pagar entrada, como pasa con la obra de Gaudí. Pues que sí, quien dice es que Gaudí es caro, pues sí, es caro porque hay que pagar entrada. Aquí en Nou Barris pues no sucede lo mismo. Los elementos patrimoniales, masías, edificios, pues una vez se rehabilitan pues se les otorga un uso social, cultural, pedagógico, es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano pues puede acceder a ese elemento, bueno, aparte del servicio social y cultural, pues además pues puede disfrutar de un edificio que es patrimonial. Esa es la gran diferencia. Y bueno, yo creo pues que Nou Barris es un ejemplo pues de un uso y de una conservación alternativa del patrimonio. Es un ejemplo incluso a nivel europeo de recuperación de elementos patrimoniales en una periferia obrera, de un uso que va más allá de la concepción turística. O sea, elementos que sí pueden tener interés turístico, pero además tienen un interés social, y eso
pues es algo que debería fomentarse porque contribuiría pues a que la gente se acercara más, el público en general, el turismo, incluso a nivel pedagógico, pues las escuelas, estudiantes, pues desde el nivel de primaria hasta nivel universitario, y sobre todo pues crear estas rutas y bueno, un poco pues es todo este fomento para dar a conocer pues unos elementos hasta ahora desconocidos y que también explican la historia de la ciudad.